Este es el momento en que comenzamos a predicar la palabra del Señor. Permítame orar con usted. Ya hemos orado antes, pero quiero volver a orar. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú obras de manera especial en nuestras vidas. Tú te glorificas, Señor, de manera especial en nuestras vidas. Decía esa canción que cantábamos: si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo. Señor, que esa sea cada vez nuestra disponibilidad para contigo. Señor, que nos humillemos en tu señorío y que vivamos por tu señorío en nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos a predicar la palabra del Señor. Hoy estaremos basados en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 10. Cuando terminamos la serie sobre la segunda venida de Cristo y nuestra espera por el retorno del Señor por nosotros y para derramar juicio sobre la tierra, como ya lo predicamos, quedó una pregunta que hay que responder. La pregunta es, escuche bien, ¿qué hacemos los cristianos mientras esperamos a Jesucristo en su segunda venida? Esa pregunta, cada vez que se habla de la segunda venida de Cristo, queda implícita, valga la redundancia, esa pregunta. Hoy respondemos a esa pregunta con el título, escuche ahora, Viviendo humillados en el señorío de Cristo. Eso es lo que hacemos mientras esperamos por Él. Viviendo humillados en el señorío de Cristo. Quiero leer el pasaje y lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Sé que ustedes, algunos, tienen Reina Valera, ya lo leímos al inicio del culto en la versión Reina Valera. Me permito leer en la versión Palabra de Dios para Todos, Colosenses 2:6-10, desde donde predicamos el título Viviendo humillados al señorío de Cristo. Dice el pasaje, versículo 6, Colosenses 2. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Versículo 7, construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Versículo 8, ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo, o sea, los poderes espirituales que están en el mundo y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Versículo 9. Todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Versículo 10. En Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y poderes. El término humillarse significa, en una gráfica a nivel técnico, vamos a definirlo primero, es un término bíblico que significa inclinarse o doblarse como señal de sumisión y de acatamiento. Ahora, en lo que es la definición del término humillarse, es la aptitud de reconocer su lugar bajo la condición de criatura de Dios. O sea que humillarse es usted reconocer que Dios es su creador y usted es su criatura creada y por ende, escuche bien, usted adquiere una postura ante Dios opuesta a la presunción, a la doblez o al orgullo. Dicho en palabras sencillas, humillarse es reconocer nuestra necesidad de dependencia de Dios en todo y vivir totalmente rendidos a Él. Eso es humillarse. Reconocemos nuestra necesidad de Dios en todo y vivimos humillados a Él. Cuando hablamos del señorío de Cristo, nos referimos
es la forma de nosotros decir que Cristo es divino, que Cristo es Dios. Y más adelante, en este mensaje titulado Viviendo humillados al señorío de Cristo, voy a profundizar en la definición de lo que es el señorío. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, cuando nosotros estudiamos una carrera, ya sea una carrera técnica o una carrera universitaria, una vez que nos graduamos y que practicamos dicha carrera, nosotros tenemos que vivir, escuche bien, conforme a los principios y normas de esa carrera que hemos estudiado. Por ejemplo, los médicos viven bajo el principio o la norma del juramento hipocrático. ¿Y qué es el juramento hipocrático? En palabras sencillas, el médico se compromete a guardar y proteger en todo el sentido la vida de los pacientes. Ese es el juramento hipocrático en palabras sencillas. Cuando una persona estudia derecho, se hace abogado, pues esa persona tiene ahora que vivir bajo los códigos, bajo las normas, bajo los principios de la carrera. El abogado jura que siempre cumplirá la ley y que usará esta para defender a sus representados. O sea que el abogado es un intérprete de la ley. Ante el juez interpreta la ley y la usa sin violarla para defender a sus representados. Asimismo nosotros, la vida cristiana, nuestra vida cristiana, hemos desarrollado una relación con Cristo. Él hizo una relación con nosotros y al hacer esa relación con nosotros, acercarse a nosotros, predicarse a nosotros, lo hemos recibido y ahora vivimos en una carrera o en una profesión llamada vida cristiana. Pues en nuestra vida cristiana hay códigos, hay normas, hay principios que todo verdadero creyente, entiéndase, todo discípulo de Cristo, toda discípulo de Cristo debe cumplir y vivir por estos principios. Por eso nuestro título, Viviendo humillados al señorío de Cristo. Jesús es Señor y Salvador de nuestras vidas. En el libro de Colosenses se da algo muy especial. Y es que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Colosa, la cual él no conocía, no había visitado, no fundó, nunca estuvo en esa iglesia. Y él escuchó, estando en la cárcel, de parte del pastor y fundador de esa iglesia, Epafra, Colosenses 1:7 lo dice, Pablo escucha de ellos. Pablo escucha que es una iglesia fiel, que es una iglesia entregada a Cristo, que es una iglesia que cumple con lo que Cristo establece en su palabra. Y él les escribe y de manera gozosa, él les dice que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, y dice, siempre oro por ustedes, doy gracias a nuestro Padre, porque he oído de vuestra fe. Eso está en Colosenses 1, 3 y 4. Y después él pasa a explicar por qué él escribe. Permítame mostrarle la gráfica. El apóstol Pablo escucha hablar de esta iglesia estando preso, se siente confortado de que aunque él está preso, el evangelio no está preso y está creciendo en estos hermanos, y él toma con qué escribir, o quizá dictó la carta, no hay razón para discutir una cosa u otra, y él comienza a escribir porque él quiere escribir, pero también porque el Espíritu Santo lo está inspirando a escribir. Aquí en esta carta él no va a corregir un problema. En esta carta él no va a advertir a los hermanos sobre una desviación teológica, como pasaba con los Gálatas, con los Corintios, sino que él escribe simplemente para resaltar la vida que ellos están viviendo y que deben profundizar en esa vida. Por ejemplo, él escribe diciéndole que Dios les fortalezca, que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir con paciencia, con alegría, así darán con alegría acción de gracias al Padre
porque Él nos ha considerado dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Eso está en Colosenses 1, del 11 al 14, énfasis añadido. En el versículo 2 al 4 del capítulo 2, Él les dice, me esfuerzo en escribirle porque quiero que reciban consuelo y que estén animados. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones con una actitud de amor. Escuche bien. Él les dice, quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto de Dios que les ha descubierto ahora. Dice, ese secreto es Cristo mismo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie os engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Eso está en Colosenses 2, 2 al 4. Dicho de otra forma, Pablo escribe a los colosenses para dar gracias a Dios por ellos y para invitarlos a que ellos sigan buscando de Cristo, profundizando en su comunión con Cristo. Y es así como llegamos a los versículos 6 al 10, donde se muestra que debemos vivir humillados al señorío de Cristo. Jesús es Señor y Salvador de nuestras vidas. Eso ya lo mencioné. El versículo 6 habla de eso. Escuche cómo lo dice. En la versión Reina Valera lo dice de esta forma. Mirad que nadie os engañe, el 6 primero. Por tanto, de la manera que habéis recibido, escucha a quién, al Señor Jesucristo, andad en Él. En la PDT, Palabra de Dios para Todos, que es la versión que estoy usando hoy como fundamento del mensaje, Él lo dice de esta manera. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. La Reina Valera, en la traducción de este versículo 6, nos llama a reflexionar en la realidad de nuestra conversión. La Reina Valera no es explícita en cuanto al señorío de Cristo en este primer texto, pero la forma como construye el texto, el versículo 6 de Colosenses 2, es para que nosotros reflexionemos en cómo era nuestra vida antes de venir a Cristo o antes de Cristo venir a nuestra vida, que es lo correcto. Escucha cómo lo dice, versículo 6 de Colosenses 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Tiene usted que pensar cómo recibió a Cristo. ¿Cómo lo recibió? ¿Estaba usted lleno de gozo, lleno de satisfacción, convencido y convencida de su salvación? No, usted recibió a Cristo según Efesios 2:1 cuando estaba muerto en delitos y pecados. Usted recibió a Cristo en las peores circunstancias de su vida. ¿Cómo lo sé? Porque yo también lo recibí de esa manera. Yo lo recibí cuando iba hacia un lugar llamado muerte, hacia un lugar llamado destino incierto, hacia un lugar que los psicólogos llaman vacío existencial. Y de repente Cristo se plantó frente a mí en su palabra, me predicaron su evangelio, el Espíritu Santo me tocó y yo creí. Entonces, algunos de ustedes podrían estar pensando, pero entonces cuando yo recibí a Cristo, yo lo recibí como Salvador. Y de hecho hay una controversia sobre eso. En nuestra denominación bautista hay por lo menos dos corrientes sobre el señorío de Cristo. Hay una que dice que cuando usted se convierte a Cristo, usted lo recibe como Señor primero y después como Salvador. Por ende, a partir de ese momento, usted vive totalmente rendido a Cristo, totalmente rendida a Cristo. Y escucha el punto de controversia. Esa parte que cree así dice, y si no hay una rendición total al señorío de Cristo, esa persona no está convertida. Hay otra corriente de la cual formo parte yo, este servidor y esta iglesia, nuestra creencia, que se le llama la gracia gratuita.
¿En qué consiste y en qué difiere? Que nosotros creemos en el señorío de Cristo. Creemos que, como dice la Biblia, Cristo nunca ha dejado de ser Señor. Pero que cuando usted se convierte, primero usted está aceptando, escuche bien, al Salvador, porque usted no conoce al Señor. Usted no conoce ni entiende las implicaciones del señorío de Cristo en su vida. Y que es a través, y aquí está la gran diferencia, de un proceso llamado discipulado en la Biblia, donde nosotros conocemos el señorío de Cristo y vamos profundizando en el señorío de Cristo. ¿Se puede probar eso con la Biblia? De eso trata Efesios 2, 6 al 10, verá usted. Habla el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, de que nosotros tenemos que vivir humillados, profundizando en el señorío de Cristo. Estamos de acuerdo las dos corrientes en que Cristo nunca ha dejado de ser Señor. Porque el señorío de Cristo lo que muestra es su rango de autoridad, de poder y dignidad del Señor, que Él es Señor de señores y Rey de reyes, como lo dice Apocalipsis 19, 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo nunca dejó de ser Señor, pero en el momento de la conversión, Él te salva, no porque tú le sirves como Señor, sino porque lo recibes como Salvador. Dice la Biblia que Él vino a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Salvador. Y después que eres salvo, repito, entras en un proceso de discipulado que ahí tiene que rendirte al señorío de Cristo. Y es así como los pastores podemos medir si una persona está realmente convertida o no a Cristo, a través del discipulado, si esa persona va profundizando en humillarse al señorío de Cristo. El versículo 6 habla de eso. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Pero mira el 7, cómo ahora nos dice y nos arroja luz en lo que estoy diciendo. Versículo 7, en la PDT, dice, construyan su vida sobre una base sólida. ¿De qué está hablando? Que ahora que ya eres cristiano, que ya recibiste a Cristo, la Reina Valera dice arraigados y sobre edificados. O sea, que ahora que nosotros, mis amados hermanos, estamos en Cristo, ahora que nosotros nos hemos rendido a Él, nuestra vida tiene que ser de comunión con Él. La palabra más sencilla es sembrados y sobreedificados, o sea, estamos sembrados en Cristo y ahora seguimos creciendo en Cristo. Versículo 7. Recuerde que la PDT dice que nosotros ya hemos creído el 6. Ahora construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada, dice la PDT. La Reina Valera dice construyan. Son palabras sinónimas en el original. Construyan no es que usted va a construir desde cero, sino que ahora que ha creído en Cristo, usted tiene que construir o edificar o arraigarse en el señorío de Cristo, según el hilo de pensamiento del pasaje. Si usted quiere no complicarse y usted quiere una palabra que resuma el señorío de Cristo en su vida, hasta lo que hemos visto ahora, lo que la Biblia te llama es a que viva en comunión con Cristo. Ahora, ¿cómo es la comunión con Cristo? Pues él sigue, el apóstol Pablo, guiado en el Espíritu Santo, nos sigue diciendo en el versículo 7, ya nos dijo que construyamos, o sea, que nosotros nos arraiguemos, que profundicemos en esta comunión con Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Dice él, fortalezcan su fe. Sigue con la continuidad del versículo 7, fortalezcan su fe. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el llamado de Dios en nuestras vidas. Nosotros no estamos llamados, como algunos creen, a construir el reino de Dios. El reino de Dios es el reino de Dios que Él está construyendo cada vez que Él llama a un adepto, entiéndase, a un discípulo a venir a su reino.
¿Y qué es lo que usted y yo hacemos? Servir en el reino de Dios. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Fortaleciendo nuestra fe. La idea de este pasaje en el idioma original es aumentar la fuerza interior. Esa es la gráfica que da. Ahora usted y yo hemos creído, pues nosotros tenemos que profundizar, aumentar, crecer esa fe interior que hemos adquirido de Cristo o en Cristo. Mis amados hermanos, la Biblia nos dice que nosotros debemos vivir de esta manera. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:16 dice, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita. Escucha ahora. Pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. De eso es que habla este pasaje de Colosenses 2:7. Es de lo mismo. Se va desgastando tu hombre, tu mujer exterior, el viejo hombre, la vieja mujer. Pero tu hombre interior tiene que seguir creciendo en Cristo. Ese es aumentar la fe y eso es el señorío de Cristo. No termina todavía el versículo 7. Usted entonces pregunta, pastor, pero de manera sencilla, ¿cómo yo fortalezco mi fe? El versículo te dice cómo. Dice, vivan en la verdad que se le enseñó. Eso es como usted profundiza su fe en Cristo. Usted ora para estar en comunión con Dios, asiste a la iglesia o se reúne como iglesia para adorar y glorificar a Dios, pero la manera como su fe es fortalecida, como su hombre interior se alimenta y crece en la humillación al señorío de Cristo, es a través de la palabra. Entiéndase la palabra de Dios. Repito, el texto es que está diciendo, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. El detalle está, mis amados hermanos, que si no vivimos humillados al señorío de Cristo, escuche, y es la advertencia del apóstol Pablo, aquí lo que nos va a pasar. Escucha el versículo 8, ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. Escuche ahora, no se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Y escuche cómo él advierte de dónde vienen todas esas corrientes del mundo que nos quieren seducir para que no vivamos humillados al señorío de Cristo. Él dice, repito el texto, lo leo de nuevo, el 8. Ojo, no permitan a nadie usar filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que vienen con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen, escucha ahora, de los poderes espirituales del mundo, o sea, de los poderes espirituales en el mundo, del diablo en otras palabras, y de las tradiciones de los hombres. No vienen de Cristo. Así que si nosotros no vivimos humillado al señorío de Cristo, profundizando el hombre interior en Cristo y fortaleciendo nuestra fe a través de la palabra, el mundo que está seducido por Satanás nos va a seducir a nosotros con sus sutilezas, con sus engaños, con sus mentiras, con sus patrañas. Y para que nosotros entendamos cómo es el señorío de Cristo, escuche cómo el Espíritu Santo en Pablo profundiza y nos dice el 9, todo lo que Dios es, habita corporalmente en Cristo, incluso en su vida en la tierra. Ese versículo 9 en la Reina Valera dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pablo está llamando a los colosenses y hoy a nosotros a que vivamos humillados en el señorío de Cristo, y la razón es porque el señorío de Cristo, mis queridos hermanos, muestra que Jesucristo es Dios. Ya lo dije antes, el señorío de Cristo habla del rango de autoridad y poder y de la dignidad de Cristo como Señor de señores y Rey de reyes, Apocalipsis 19:16. El señorío de Cristo habla y hace referencia a su dominio sobre toda la creación, sea esta material o inmaterial.
En otras palabras, el señorío de Cristo lo que muestra es que Cristo es Señor de todo, de los vivos, de los muertos, como lo dice Filipenses, que a causa de la humillación de Cristo, Dios lo hizo Señor de tal manera, y estoy parafraseando el capítulo de Filipenses 2, 5 al 11, que dice que debemos humillarnos, tener el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino a la tierra en condición de hombre, se humilló y entonces al morir dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús como Señor se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. El señorío de Cristo es necesario en nuestras vidas. Por eso viviendo humillados al señorío de Cristo, Colosenses 2, 6 al 10. Y mi último texto para ir cerrando es el versículo 10, que dice de esta manera. Escuche ahora, hermano, qué solemnidad. Pablo en esa mazmorra, o sea, en una cárcel de unos cuantos pies, amarrado de pies y manos, quizá medio oscuro, pero iluminado por la luz del Espíritu Santo, le dice a los colosenses: y hoy a nosotros en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Versión PDT, la Reina Valera, dice usted, dando la razón por la que debemos depender del señorío de Cristo, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mi hermano, mi hermana, mira a tu alrededor, mira cómo se derrumba todo, mira cómo todo se desvanece. Las cosas que le ofrecen seguridad al hombre allá afuera se están desvaneciendo y volviéndose nada. El mundo está perdiendo su esperanza. Entonces, en nuestra aplicación sencilla y definitiva es que tú y yo, como discípulos de Cristo, estamos completos en Él y tenemos que vivir humillados a su señorío. Recuerda que cuando definimos la humillación, habla de inclinarse, de doblarse como señal de sumisión. Que humillarse es vivir reconociendo nuestra necesidad de dependencia de Dios en todo y vivir totalmente rendido a Él, esperando en Él. Entonces, nuestra conclusión es que no pierda la esperanza. No pierda tu esperanza en Cristo. Sigue creciendo, pero hacia adentro de ti y hacia adentro del señorío de Cristo. Aleluya. Sé consciente del señorío de Cristo y vive de manera abundante tu comunión con Cristo, de manera plena. Como lo dije finalizando el mensaje anterior, que salga el sol por donde salga, que venga el problema por donde venga, pero tú ciméntate, profundiza, crece hacia adentro, en tu interior y en el interior de Cristo como Señor de tu vida. Padre, gracias.